Nossa, nossa, assim você me mata. Mónica dice, como la mayoría se está preguntando cosas relacionadas con Gran Hotel, porque también es que estamos hablando de eso, Mónica dice, yo te voy a preguntar algo totalmente diferente. ¿Qué es lo que más aprecia Jon González en su vida? Lo que más aprecio. Sí. De la pregunta tan... ¿Tú aprecias de tu vida? Yo aprecio de mi vida, pues... ¿Trabajo? Pues, hombre, por supuesto, el trabajo, el amor y las amistades, ¿no? Está muy bien. Que eso hay que tenerlas ahí y no dejarlas escapar. Trabajo, amor y amistades, evidentemente. ¿Y hay algo que eches de menos de tu infancia, Jon? ¿Hay algo que tú digas, joder, me acuerdo cuando yo era pequeña, ¿cómo echo de menos? Pues echo de menos el deporte, el karate. Cuando hacía karate, que ahora pues ha cambiado. Antes sí que entrenaba con la cosa de competir a saco y ahora ya no, claro, ahora ya es imposible competir y aparte casi imposible entrenar al ritmo que entrenaba antes. Y esa disciplina esa disciplina se ha trasladado al trabajo, pero sí que esa energía, sí, esa energía de pelea, ¿no? Que como decíamos antes, pues sí que la echo de menos, sí. Pues fíjate, Mónica, dice, eres un actor, eres un gran actor, te admiro muchísimo, un beso gigante desde Eslovenia. Eslovenia, fíjate. Estamos así como muy, fíjate, aquí al lado, vecinos. Aquí al lado. Aquí al lado. Y tengo más preguntas de Eslovenia, yo no sé qué nos pasa por allí. Dicen por aquí, cuando te encuentras en un momento triste, ¿qué haces para ya no estar tan triste? ¿Hay algo que tú digas, cuando tengo un mal día, cómo lo resuelvo? Pues me doy un paseo en moto para airearme, o me voy al cine, o intento hacer algo para no pensar y no seguir dándole vueltas a la cabeza. Inteligente decisión, el cine siempre ayuda. Hombre. Y dar una vuelta y despejarse. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai.